Tenemos otra vez el gusto de tener a la doctora Flor Patricia Carmona con nosotros de México. Ella es dermatooncóloga, tricóloga, dermatóloga estética del Centro Dermatológico de Pascua. Tiene un diplomado en de medicina funcional en el TEC de Monterrey, en México. Hizo un diplomado en medicina funcional con la IFM en Estados Unidos. Tiene diplomados en microbiota, nutrición, anti-aging, fitness de la Universidad de Anahuac y es expresidenta de la Sociedad Mexicana de Cirugía Dermatológica y Oncológica. Así que bienvenida, doctora Patricia. Gracias por estar acá. Hola, buen día, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar acerca de hormonas y envejecimiento cutáneo en la menopausia y andropausia. Estos son los objetivos, los vamos a ir desarrollando poco a poco. Cuando hablamos de envejecimiento cutáneo, solemos pensar en fotoenvejecimiento, pero la piel también envejece por cambios endocrinos. El llamado envejecimiento hormonal no depende de una sola hormona, sino de la interacción de múltiples ejes endocrinos. Y como lo vemos en esta imagen, pues la piel no es un órgano pasivo. Produce hormonas, expresa receptores hormonales y responde a neurotransmisores y mediadores inmunológicos. Por eso participa activamente en la homeostasis del organismo. La piel recibe señales prácticamente de todas las glándulas endocrinas, estrógenos, andrógenos, hormonas tiroideas, cortisol, hormona de crecimiento, hormona relacionada a la insulina tipo 1, insulina, que regulan continuamente su estructura, su metabolismo y capacidad de reparación. Este esquema me gustó mucho porque incluso mencionan a la piel como un órgano endocrino activo. Y bueno, las hormonas implicadas en el envejecimiento cutáneo, pues son básicamente todas. El envejecimiento cutáneo refleja la suma de cambios de todas estas hormonas. Cada una va a regular funciones específicas, pero el resultado final depende de su interacción y no del déficit aislado de una sola. Esta tabla resume que prácticamente todas las hormonas tienen receptores en la piel y funciones definidas sobre queratinocitos, fibroblastos, melanocitos, folículos pilosos, glándulas sebáceas, sudoríparas. Y bueno, ¿qué pasa en la piel cuando cada hormona disminuye? La piel es simultáneamente un órgano blanco y una glándula endocrina. Con el envejecimiento van a disminuir algunas hormonas y van a aumentar otras, por ejemplo, como el cortisol. Esto altera la síntesis de colágeno, la reparación tisular, la hidratación, la pigmentación y la respuesta inflamatoria. Por ejemplo, vemos que en el envejecimiento, con el paso del tiempo, naturalmente va a disminuir la DHA. Va a haber menor reparación celular, piel más frágil y fina, va a disminuir la elasticidad y va a disminuir la producción de sebo, por lo cual va a haber mayor xerosis o piel seca. También disminuye la progesterona, eh, lo cual también causa menor hidratación, pero también las hormonas tiroideas, las cuales también su efecto es menos hidratación en la piel, los estrógenos. Entonces,
vemos que no, o sea, un signo cutáneo, por ejemplo, la jerosis, no va a ser solamente por una hormona que muchos piensan, ah, la piel está seca, tienes 50 años, listo, es la menopausia, o tienes 40 años, ¿no? Porque ahora desde edades tempranas ya mencionan muchos médicos, muchas pacientes que ya es la perimenopausia, estrictamente lo es, pero hay que aprender a diferenciar si en verdad estamos teniendo una deficiencia de estrógenos o es también puede ser una deficiencia de otra hormona. Los estrógenos importan, sí, claro, pero la piel también responde a inflamación, a microbiota, a metabolismo, al cortisol, a la insulina y al envejecimiento celular. La menopausia es solamente una pieza del rompecabezas. Vean, la disminución de estrógenos, los cambios en los andrógenos son una pequeña pieza del rompecabezas. Vean todo lo demás, alteraciones en la microbiota, la inflamación sistémica, otras hormonas. Entonces, eso es muy importante para la dermatología integrativa. Bueno, después de revisar este contexto general, nos enfocaremos en la menopausia, que representa el cambio hormonal con mayor impacto sobre la piel femenina. La menopausia ocurre alrededor de los 51 años y las mujeres vivirán aproximadamente un tercio de su vida en esta etapa. Por eso es muy importante comprender sus efectos cutáneos eh, para nuestra consulta médica. Bueno, estos son los conceptos clave. El climaterio, que es un periodo de transición entre la etapa reproductiva y la no reproductiva de la mujer. Inicia años antes y hasta un año después de la menopausia. La perimenopausia es la etapa que precede y rodea a la menopausia. Se caracteriza por fluctuaciones hormonales, ciclos irregulares y aumento progresivo de FSH. Se caracteriza por síntomas clínica, bochornos o sofocos, insomnio, ansiedad, cambios en el estado de ánimo, y la menopausia es un evento puntual dentro del climaterio. O sea, la menopausia es un día. Se define como el cese definitivo de la menstruación tras 12 meses consecutivos de amenorrea sin otra causa. La edad media es de 51 años, pero puede ocurrir de los 45 a los 55 años. Y la posmenopausia es este periodo que inicia a partir del año de la ausencia de la menstruación hasta el fin de la vida, donde los niveles de estrógenos y progesterona se van a mantener bajos. Los síntomas vasomotores van a disminuir, pero los cambios óseos, cutáneos, cardiovasculares y metabólicos continúan. Y aquí en esta imagen, pues vemos la representación de lo que les acabo de mencionar. La transición menopáusica, bueno, la perimenopausia, muchos autores lo refieren desde 2 hasta 8 años antes de que llegue este año de amenorrea, ¿no? Entonces, vemos que es bastante tiempo. Y bueno, el síndrome climatérico es lo que nosotros vamos a ver en la consulta, son los síntomas y signos que aparecen durante esta época de la vida debido a la caída progresiva de estrógenos y progesterona. Entonces, la menopausia es un evento ginecológico, pero sus consecuencias son sistémicas y especialmente visibles en la piel. ¿Qué determina cuándo inicia la menopausia? Porque pues también es importante, les digo, vemos pacientes, yo tengo pacientes así de 35 años, 34 años, que ya las diagnosticaron, ya les dijeron que están en la perimenopausia, les digo. Este, Muchas veces tenemos que hacer estudios de laboratorio, pero normalmente lo más común es que las pacientes tengan alguna otra alteración hormonal, ¿sí? Pero ya desde esa edad les dicen que ya están entrando a la menopausia. Entonces, la edad de inicio es multifactorial y está influenciada por varios factores: genética y, claro, exposoma. Factores ambientales, tabaquismo, alcohol, hábitos de sueño, todos los factores relacionados con el estilo de vida y otras hormonas. La nutrición, el consumo de sustancias, el estrés. La fecha de la menopausia va a comenzar a escribirse antes de que aparezca
el último periodo menstrual. Por eso es muy importante tener hábitos adecuados para que no tengamos muchos síntomas, una menopausia sintomática. La caída de estrógenos, como les decía, no explica todo. Dos mujeres con niveles hormonales similares pueden tener una piel completamente distinta. ¿Por qué? Pues porque el exposoma puede modificar muchísimo cómo envejece la piel, independientemente de las hormonas. Por eso es muy importante tomarlo en cuenta en la historia clínica. Los disruptores endocrinos pueden interferir con la función ovárica y acelerar la pérdida de la reserva folicular, y esto podría favorecer una transición menopáusica más temprana y modificar la calidad ovocitaria. Bueno, esta gráfica muestra los cambios hormonales que ocurren desde la etapa reproductiva hasta la posmenopausia. Podemos observar que los dos principales esteroides ováricos, eh, el estrógeno y la progesterona, comienzan a disminuir progresivamente a partir de los 40 años. ¿Sí? Comienzan a disminuir y van a seguir disminuyendo hasta el momento en el que ya se van a mantener bajos. La progesterona suele caer primero porque las ovulaciones se vuelven menos frecuentes. Conforme disminuye la función ovárica, también descienden los niveles de estrógeno. Y como respuesta a esta pérdida de función del ovario, la hipófisis va a intentar estimularlo, produciendo cada vez más FSH, ¿verdad? Por eso lo vemos en los laboratorios, y LH. Por eso ambas hormonas van a aumentar durante esta transición, principalmente la FSH. Este desequilibrio es el responsable de muchos de los síntomas que experimentan las mujeres durante esta etapa. Esta gráfica es básica. Entonces, la menopausia no es un déficit aislado de estrógenos, es una reorganización completa del sistema endocrino femenino. Y la menopausia no ocurre de un día para otro, es un proceso progresivo de pérdida de la función ovárica y adaptación hormonal. Entonces, ahora vamos a ver por qué los estrógenos son tan importantes en el envejecimiento cutáneo. Los estrógenos mantienen hidratación, elasticidad, colágeno, la función barrera, una adecuada cicatrización, una homeostasis inmunológica. Son una de las hormonas más importantes para la salud cutánea, pero recordemos que no la única. Todos estos parámetros tienen evidencia que es, el 17 beta estradiol, sobre todo, influye sobre ellos. Y estos parámetros son probablemente influenciados por 17 beta estradiol. ¿Sí? Esto es sumamente interesante porque vean, o sea, incluso los estrógenos causan que haya un aumento de la producción de la vitamina D a nivel cutáneo, entre otros, que vamos a ir revisando poco a poco. Cuando disminuyen los estrógenos, disminuye la actividad de los fibroblastos, se degrada más colágeno y la reparación tisular se vuelve menos eficiente, favoreciendo el envejecimiento. Y entonces vamos a tener estos cambios dentro de la piel, bueno, también que también se van a ver a nivel histológico. Va a haber una disminución de síntesis de colágeno, una desorganización de fibras elásticas, una disminución en la producción de ácido hialurónico, y se van a ver afectadas dermis, epidermis e hipodermis. Los efectos estrogénicos no van a depender de un solo receptor. Tenemos estos tres receptores: el alfa, el beta y el receptor acoplado a proteína G, que van a activar vías genómicas y y no genómicas que regulan colágeno, inflamación, pigmentación y cicatrización. El alfa es el predominante en la dermis y el beta en la epidermis y anexos cutáneos. El GPR se expresa en múltiples compartimentos cutáneos y es el encargado de mediar respuestas rápidas no genómicas. Ay. Los cambios cutáneos durante la menopausia obedecen a tres mecanismos principales: menor producción sistémica de estrógenos, menor producción local en la piel y la disminución de la expresión de receptores. Los receptores estrogénicos, como lo mencionábamos, se encuentran en queratinocitos, fibroblastos, melanocitos, folículos pilosos. Es por eso que pues en todas las capas de la piel responden a los estrógenos.
Estos cambios pues son visibles obviamente histológicamente. La epidermis y la dermis van a estar más delgadas. Como les contaba, va a haber una disminución incluso del tejido adiposo y deterioro de la defensa contra el estrés oxidativo y de la barrera cutánea. Este esquema, eh, analícenlo muy bien, está muy completo. Me costó mucho trabajo hacerlo. Ahora, bueno, vamos a revisar todos estos mecanismos, cómo se traducen en cambios clínicos en la piel. Entonces, ¿qué pasa? Epidermis, disminuye el contenido de agua, disminuye el grosor. Dermis, menos colágeno, menos elastina, menos glucosaminoglicanos, menos vasculatura, por lo tanto, menos firmeza, menos grosor. La hipodermis disminuye la producción de este tejido graso y disminuye el grosor también. Los cambios en la piel, cabello y mucosas son muchas veces poco atendidos. Sí, las pacientes van a consulta, pero a veces llegan con la ginecóloga y no se atiende tanto. Es también muy importante la percepción que tienen las mujeres en esta etapa de la vida. Y bueno, existen las dermatosis características, más bien, la disminución de estrógenos va a favorecer múltiples dermatosis. Algunas aparecen por el envejecimiento fisiológico, otras empeoran enfermedades preexistentes y algunas responden favorablemente al tratamiento hormonal cutáneo cuando está indicado. Entonces aquí vemos esta clasificación, ¿sí? También los trastornos de cabello, las dermatosis orales, las dermatosis genitales, que también muchas veces a nosotros como dermatólogos pues nos van a llegar, ¿no? Sobre todo por este líquen plano, vulvar, prurito. Durante muchos años pensamos que la piel envejecía solo porque bajaban los estrógenos. Hoy sabemos que pues eso no es tan simple. En esta gráfica vemos tres curvas, la de los estrógenos, este colágeno y elasticidad. Colágeno, la naranjita, elasticidad, la que es como azulita, y la rosita, la de los estrógenos. Los estrógenos van a alcanzar su máximo en la etapa reproductiva y van a comenzar a descender durante la perimenopausia, pero alrededor de la menopausia corre esta caída que es muy, muy brusca, ¿sí? Eh, lo interesante es que el colágeno y la elasticidad no siguen esta misma curva. Ambos empiezan a disminuir desde antes y continúan bajando, incluso después de que los estrógenos ya se estabilizaron en niveles bajos. Esto nos enseña justamente lo que les decía, algo muy importante: la menopausia acelera el envejecimiento cutáneo, pero no es la única responsable. Durante los primeros 5 años después de la menopausia puede perderse hasta el 30% de colágeno cutáneo. Esto explica la pérdida de firmeza, elasticidad y el adelgazamiento progresivo de la piel. Hay un 2% de disminución de pérdida adicional durante los siguientes 15 años. Y ahí vemos cómo llegan nuestras pacientes. También los estrógenos mantienen la función barrera. Su disminución va a reducir ceramidas, va a aumentar la pérdida transepidérmica de agua y la piel se va a volver más seca, más frágil y susceptible a irritantes. También la menopausia modifica el microambiente cutáneo, cambia el microbioma de la piel, aumenta la inflamación basal, disminuye la capacidad de defensa inmunitaria y de defensa antioxidante, favoreciendo enfermedades inflamatorias. Hay alteraciones en el pH a nivel de mucosas y a nivel de la piel. Y bueno, la piel seca es un síntoma principal reportado en las mujeres que asisten a clínicas de menopausia. Es por mucho el más asociado justamente a la menopausia. Pero bueno, también la deficiencia estrogénica va a enlentecer todas las fases de la cicatrización, lo cual se ve muchas veces en las pacientes que superan, ¿verdad? Te dicen es que ya no cierran mi herida, es que se hacen un lifting, les salen cicatrices, que son
obviamente de peor calidad. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta. El envejecimiento hormonal, pues también afecta a la epidermis, disminuye la resistencia mecánica, haciendo que pues la piel sea muchísimo más frágil. El cabello también responde a los cambios hormonales, disminuye la densidad, el grosor y el tipo de crecimiento, mientras aumenta el predominio del relativo de los andrógenos. Eh, Muchas veces no hay un aumento como tal de andrógenos, pero al estar disminuyendo estrógenos y progesterona, hay un aumento relativo de estos. 50% de las mujeres reporta más vello facial durante la menopausia, hay hirsutismo, lo vemos, ¿no? En la consulta, y la alopecia androgénica empeora. Aquí tenemos esta imagen clínica, lo que observamos en la consulta, este patrón de alopecia femenino, más evidente, asociada a miniaturización progresiva de los folículos. También empeoran ciertas condiciones o pueden aparecer, como les digo, si hay este hiperandrogenismo relativo, se presenta acné. Alrededor del 15% de las mujeres que están en la peri o en la menopausia. Y también la rosácea, justamente porque en esta época de la vida también hay mayor inflamación. Pacientes que ya están que ya estaban más controladas o incluso debutan con este padecimiento en la menopausia. Cuando hay menos estrógenos, hay más vasorreactividad, más sensibilidad cutánea, hay un deterioro de la barrera, como lo veíamos, y puede haber un aumento de Demodex. Es muy importante tomar en cuenta los cambios, bueno, las alteraciones en la autoestima. La menopausia por sí sola causa alteraciones en la calidad de vida, pero cuando la paciente se ve la piel y ve estos cambios, pues esto empeora, ¿sí? Disminuye el bienestar emocional y como dermatólogos tenemos que entender muchísimo este impacto psicológico. Hay muy bajo reconocimiento clínico. Muchas mujeres y profesionales de la salud también subestiman el impacto que tiene la menopausia en la piel y los síntomas cutáneos pueden recibir menos atención que otros síntomas por parte del médico y también por parte de las pacientes. Y bueno, antes de tratar, debemos de identificar si los cambios son únicamente cutáneos o también forman parte de todo un síndrome climatérico. Por lo tanto, el abordaje debe ser integral. Recordar que si nosotros estamos en este diplomado de medicina, bueno, de dermatología integrativa, tenemos que empezar a ver cosas más allá de la dermatología. Eh, la menopausia afecta prácticamente todos los órganos. El diagnóstico suele ser clínico, sin embargo, los estudios hormonales se van a realizar cuando hay incertidumbre diagnóstica o cuando queremos valorar, que yo, por ejemplo, a todos mis pacientes se los pido, tengo que valorar cómo está todo el sistema hormonal de mi paciente para poder actuar. Los síntomas cutáneos rara vez van a estar aislados. Vean todos los que podemos, estoy señalando con la mano, todos los síntomas que podemos tener, ¿sí? Que van acompañando a los cambios cutáneos. Muy importante, este artículo me gusta mucho. Los sofocos no solamente son un síntoma de los que más incomodan a las pacientes, yo creo en mi consulta es el síntoma que más les molesta a las pacientes, o sea que es como insoportable para ellas. Se asocia con inflamación sistémica, o sea, entre más sofocos tenga una paciente, más inflamación sistémica crónica tienen. Por eso hay muchos pacientes que tú les empiezas a tratar con suplementos, con todo esto de la medicina integrativa, y los sofocos disminuyen porque estás bajando la inflamación. Entonces, vale la pena leer este artículo completo. Y bueno, estos son unos estudios de laboratorio de una paciente.
La FSH elevada junto con estradiol y progesterona bajos, ¿no? FSH elevada, LH elevada, estradiol y progesterona bajos son el patrón típico posmenopáusico. Sin embargo, también muchas veces necesitamos otros estudios. Se considera menopausia cuando los niveles de FSH son altos y se mantienen elevados consistentemente, típicamente por encima de los 30 miliunidades sobre mililitro. Sin embargo, un nivel de FSH superior a 40 a 50 es un indicador más fuerte de que la función ovárica ha cesado ya. Y bueno, no es como que les vamos a pedir todos los laboratorios en una misma consulta. A mí, principalmente, lo que les pido es función tiroidea. Obviamente su perfil hormonal, insulina, y poco a poco voy pidiendo todo lo demás. ¿Por qué? Porque resulta, yo no sé ustedes, cada quien su práctica clínica, váyanlo haciendo, pero yo no me he encontrado ninguna paciente que esté entrando en esta época de la perimenopausia, menopausia, sintomática, que esté bien de la tiroides, ¿sí? Tratas la tiroides y se le quitan 80 síntomas de síndrome climatérico. Entonces, es muy importante estudiarlas integralmente. Si faltan nutrientes, hay que dar los nutrientes. Si hay inflamación, hay que disminuir la inflamación. Es muy importante el perfil lipídico, es muy importante estos cambios metabólicos y cardiovasculares que van acompañando este proceso. Es muy importante diagnosticarlo y, bueno, tratarlo o enviarlo al eh, internista. La menopausia no es únicamente esta deficiencia estrogénica, como les decía, es un estado proinflamatorio. Acelera el envejecimiento de múltiples tejidos, incluido la piel, pero afortunadamente todavía hay un 10 a 20% de pacientes que cursan con una menopausia sintomática. Y no es que ellas sean raras, es al revés. O sea, estamos tan inflamadas, llegamos tan mal a los 50 años que ya vemos como que la menopausia normalmente debería tener síntomas. Y incluso muchos la conocen como enfermedad, ¿no? Tenemos que quitarnos esa idea. Entonces, ¿qué hacemos en la dermatología integrativa? Bueno, primero, bueno, el síndrome climatérico es como un iceberg. Los síntomas que vemos son solo la superficie. Debajo existen alteraciones hormonales, metabólicas, inflamatorias, deficiencias nutricionales, disruptores endocrinos, alteraciones del estilo de vida. Si tratamos solamente los síntomas, vamos a dejar intacta la causa. Entonces tenemos que empezar a tratar todo, obviamente con ayuda de otros profesionales. Este es un modelo de salud integrativa que yo realicé. Eh, la piel, pues es el resultado de hormonas, metabolismo, microbiota, inflamación, todo lo que ya vimos y por lo tanto se tiene que tratar integralmente, ¿sí? Todo es importante, el exposoma, pero también el antroposoma. El antroposoma se refiere a cómo nosotros reaccionamos ante lo que nos pasa. O sea, el exposoma es todo lo que nos pasa y el antroposoma son las decisiones y todo lo que vamos a hacer para lidiar con las enfermedades en general y con este proceso de la vida. Entonces está la medicina convencional, la nutrición, la suplementación, el ejercicio, la psicoterapia, terapias complementarias que ayudan muchísimo, que debemos dejar de verlas como que no funcionan o como que es charlatanería. Funcionan la acupuntura, medicina china y otras terapias complementarias. Claro que también hay que hacer nuestros procedimientos dermatológicos, ¿verdad? Pero siempre cuidando que, o sea, antes de pensar en procedimientos estéticos, debemos de estabilizar el terreno biológico de la paciente. Equilibrio hormonal, cuando está indicado, salud metabólica, nutrición adecuada, control de la inflamación. Si la paciente, porque muchísimas pacientes, a mi parecer todas, presentan disbiosis o aumento de la permeabilidad intestinal, cuando existe evidencia clínica, tenemos que optimizar la salud intestinal
Esto va a contribuir positivamente en disminuir la inflamación sistémica y favorecer la salud cutánea. No es motivo de esta charla reparar el intestino, pero es recomendable. La suplementación debe individualizarse, no existe un protocolo universal, debemos de corregir deficiencias. Muchísimas pacientes tienen deficiencia de hierro, apoyar la función antioxidante, la microbiota, el metabolismo, según las necesidades de cada paciente. Si es necesario, si existe una enfermedad diagnosticada, el tratamiento farmacológico sigue siendo indispensable. Lo pueden mandar a algún colega o si ustedes ya practican la medicina totalmente integrativa, pueden realizar el tratamiento, ¿verdad? Esta es el resumen de la suplementación en menopausia. Yo a todos mis pacientes, vitamina D, omega 3 por su efecto antiinflamatorio, el pignogenol, que es un excelente antioxidante y se utiliza mucho para mejorar la calidad de la piel en pacientes con este proceso de la menopausia, el glicinato de magnesio, el miodo de chío inositol, los probióticos, la simicifuga racemosa, justamente para los síntomas de los sofocos, el flushing e isoflavonas de soya. Eh, Estos son algunos de los suplementos que les mencionaba. Y no es que las pacientes solamente van a estar consumiendo suplementos porque sí, no. Hay que utilizar los que realmente la paciente necesita. Específicamente el shatavari, que es uno de los fitoterapéuticos con evidencia para mejorar síntomas menopáusicos leves, especialmente sofocos y calidad de vida, aunque no va a sustituir la terapia hormonal, pero es muy útil y hay cierta evidencia, como lo podemos ver ahí en este artículo y hay muchísimos más. También el extracto de ruibarbo siberiano, que cuenta con ensayos clínicos que muestran mejoría de síntomas vasomotores, sobre todo porque muchas pacientes van a llegar por la piel, pero también van a tener estas alteraciones, sobre todo los sofocos, y estas son unas opciones seguras que pueden empezar a utilizar. Estudienlas más a fondo, pero yo las recomiendo, les va muy bien. Moduladores hormonales tópicos como la melatonina tópica, fitoestrógenos, los exosomas, que son terapias que mejoran la calidad de la piel, son prometedoras. Por ejemplo, la melatonina tópica nosotros la utilizamos mucho y empezamos a utilizar exosomas también. Lo que ya sabemos, retinoides tópicos, antioxidantes, protección solar, láser, los fillers. Esta es la pirámide de la salud de la belleza de la piel. Cómo podemos empezar con lo básico, protector solar, vitaminas, antioxidantes, posteriormente ya los retinoides y finalmente péptidos, factores de crecimiento, proteoglicanos, sustancias que en estética lo vemos, esto lo manejamos muy bien, ¿verdad? Pero es muy importante, como les digo, si el organismo no está sano, lo que hagamos por fuera no valdrá la pena. Y vamos a tener a la paciente quejándose que porque el Sculptra no le vino bien, que no le hizo nada. Los bioestimulantes, las micropunciones y el láser son las que más colágeno van a producir. ¿Qué hay de la terapia hormonal? Bueno, recordar que la menopausia no es una enfermedad, es un momento fisiológico de la mujer. Sin embargo, el problema es el estado de salud en el que llegamos y los malos diagnósticos. Entonces, tiene sus indicaciones, tiene sus beneficios, claro, también tiene sus contraindicaciones. Eh, es muy importante tomarlos en cuenta. La decisión debe individualizarse, valorando riesgos y beneficios en cada paciente. Eh, en cuanto a estas terapias específicas, la evidencia muestra que la terapia hormonal sistémica mejora múltiples parámetros cutáneos.
El estrógeno tópico representa una estrategia muy interesante para algunas indicaciones locales con mínima absorción sistémica. Sin embargo, esto no nos compete, ¿verdad? Hay algunos médicos, dermatólogos que hacen cursos específicos y diplomados y se meten mucho en esto y pues muy, muy respetable. Este, yo tengo curso de manejo de hormonas. Sin embargo, no las prescribo. Lo dejo en manos del ginecólogo, pero sí vigilo o lo tengo en cuenta, ¿no? Lo tengo en cuenta para mi práctica. No existe un tratamiento único para el dermatólogo, o sea, no es que nosotros vamos a estar prescribiendo estas hormonas, más bien nosotros tenemos que aprender a trabajar en conjunto y también alguna cosa que no sea la más correcta o que nosotros con nuestro conocimiento veamos que a la paciente le está cayendo mal la terapia, también poder mencionarlo, ¿sí? Porque pasa. Entonces aquí está el resumen de las opciones terapéuticas. Aquí un detalle súper importante. Muchísimas pacientes tienen disminución del líbido y energía e inmediatamente les recetan testosterona, DHA específicamente. O tienen DHA sulfatada disminuida porque tienen estrés crónico y les recetan DHA. No es lo mismo, no es la misma molécula y muchas veces van a tener manifestaciones de hiperandrogenismo. Entonces aquí es cuando es un ejemplo de donde tenemos que intervenir. Bueno, como conclusiones de menopausia, es una transición endocrina sistémica, no solamente reproductiva. La piel va a reflejar el envejecimiento hormonal. El abordaje debe ser integral e individualizado. La evaluación clínica sigue siendo el pilar del diagnóstico, aunque hay que hacer exámenes de laboratorio para saber en qué momento, dónde estamos parados en cuestión de la salud general de la paciente. Y el dermatólogo tiene un papel clave en la atención de la mujer menopáusica. Y ahora vamos con andropausia, más difícil. Nos quejamos de que la mujer no hay mucha investigación y bueno, en cuanto a este tema, tampoco es que haya tanta información. Los hombres como que no acuden a consulta. Eh, entonces, ¿qué ocurre en el hombre? Hoy, antes de hablar de andropausia, se prefiere el término hipogonadismo masculino de inicio tardío. A diferencia de la menopausia, el descenso de testosterona es gradual, variable y no ocurre en todos los hombres. Entonces es mejor llamarle hipogonadismo masculino de inicio tardío o hipogonadismo asociado al envejecimiento o deficiencia de testosterona simplemente. Causas del descenso, depende del envejecimiento testicular, cambios en el eje hipotálamo-hipófisis, aumento de la globulina unida a hormonas sexuales, que es el más común, y factores modificables como la obesidad, enfermedades crónicas y el estilo de vida. Mucha atención aquí. Pacientes que me han llegado también con estos cambios que las pacientes mujeres los llevan, también nos hemos encontrado mucho hipotiroidismo. Entonces, por eso es muy importante hacer varios estudios, todo un perfil hormonal a los pacientes hombres. El diagnóstico no se basa únicamente en una testosterona baja, se requieren síntomas compatibles y hay que realizar dos mediciones matutinas y de preferencia calcular testosterona libre o biodisponible cuando sea necesario. La piden en el laboratorio, ¿no? Así, testosterona libre. Hay que pedir también esta globulina unida a hormonas sexuales, una química sanguínea para también ver la albúmina, la testosterona total, LH y FSH también para poder descartar algún origen hipotálámico hipoficiario o que sea origen testicular. Entonces, esto es muy importante. Los efectos del envejecimiento sobre los tejidos de Ana, pues bueno, con la edad no solamente va a disminuir la testosterona, también disminuye la sensibilidad de los tejidos a los andrógenos, incluyendo piel, folículos pilosos y glándulas sebáceas. Vamos a tener una piel también más seca, vamos a tener un empeoramiento de la alopecia androgénica,
Eh, y todos estos cambios los tenemos que valorar en la consulta para poder ofrecer un tratamiento con el que el paciente se sienta a gusto, ¿no? Que a veces es un poquito más, eh, hay de los dos lados, de las dos opciones. A veces es muy fácil porque los pacientes hombres son como muy alineados y a veces, bueno, ya los conocemos, ¿verdad? Hay otras manifestaciones clínicas, hay alteraciones psicológicas, cognitivas, sexuales, que muchas veces es por lo que acuden también conmigo, porque como las pacientes mujeres acuden por eso, también tengo allá a los hombres. Disminución de la masa muscular, disminución de la densidad mineral ósea. Y tres principales cambios en la piel que vemos es la disminución del grosor cutáneo, lo cual da flacidez, reducción del vello corporal, aumento de la alopecia androgénica y también hay alteración de la función sebácea. Entonces, los andrógenos van a actuar principalmente sobre estas dos estructuras, el sebocito y el folículo piloso, y dependiendo del sitio anatómico, puede estimular el crecimiento de vello o favorecer la miniaturización del cabello, ¿no? Lo que ya conocemos. Existe la terapia con testosterona, obviamente la tenemos que conocer, pero no es como que nosotros nos vamos a meter en esto. Les repito, habrá dermatólogos que hacen aparte cursos específicos y que lo pueden o lo hacen, pero como que no es la regla general. La testosterona se debe reservar para hombres con síntomas compatibles, no nada más disminución de libido, ahí va la testosterona, no, porque nos puede afectar a nosotros en el tratamiento que estamos llevando a cabo o en manifestaciones en la piel. Pacientes que tienen brotes de acné, una dermatitis acneiforme secundaria al uso y abuso de testosterona indicada por una disminución en libido, ¿no? Cuando la alteración era una alteración tiroidea, por ejemplo. El objetivo es restaurar niveles fisiológicos, nunca valores suprafisiológicos, porque también muchas veces a los pacientes les dicen, no, es que entre más testosterona tengas, mejor. No, falso. Los efectos adversos hay que tomarlos en cuenta. Hay alteraciones hematológicas, apnea del sueño, el exceso de testosterona está relacionado con esta apnea del sueño, ginecomastia y sobre todo los efectos que puedan tener en próstata. ¿Sí? Hay que estudiar muy bien este tema del riesgo de cáncer. Hay que valorar siempre el antígeno prostático y ver, o sea, cosas que no nos tocan a nosotros, pero que también hay que valorar. La testosterona no solamente va a modificar la piel, también puede producir efectos sistémicos sobre el metabolismo, la composición corporal, el perfil cardiovascular, que pues aunque son potencialmente beneficiosos como la mejoría de la sensibilidad a la insulina, en hombres que tienen este problema, requieren vigilancia. Ujú. Y bueno, aquí están un resumen de las terapias dermatológicas y estéticas para hombres. Aquí este hombre no está en la andropausia para nada, pero no perdí la oportunidad de ponerlo en mi plática. Eh, las conocemos, las dominamos desde el cuidado básico de la piel, skincare, tratamiento para la seborregulador, el tratamiento de la alopecia androgénica, corporales, todo esto lo conocemos y va a ser igualmente aplicado en estos pacientes. Lo más importante es que igual debemos tener un terreno saludable. Si tenemos una resistencia a la insulina descontrolada y el paciente viene con nosotros porque ya tiene 60 años y ve ciertos cambios o 55 años y ya no hace el mismo músculo y se le está adelgazando más el cabello, bueno, tenemos que estudiarlo integralmente para ver cómo podemos corregir estas alteraciones metabólicas, suplementar adecuadamente, sanar la microbiota, disminuir inflamación, proporcionar antioxidantes para después llevar a cabo todas estas terapias dermatológicas y estéticas que conocemos.
Entonces, eh, debe de quedar muy claro, la andropausia corresponde al hipogonadismo de inicio tardío. El diagnóstico requiere la presencia de síntomas y al menos dos determinaciones matutinas de testosterona baja, complementadas con la medición de LH y FSH. Sin embargo, hay que hacer un estudio completo, insulina, eh, hormonas tiroideas, nutrientes, para lograr una valoración más completa. La terapia con testosterona tiene sus indicaciones, ¿verdad? Pero nosotros, pues, al menos en mi opinión, no la vamos a indicar, pero sí podemos vigilar. El seguimiento debe ser periódico. Cuando tengan pacientes con esto, también recordarles que deben de dar seguimiento, porque muchas veces nada más están con su testosterona o tomando su DHA y ya así piensan que van a estar por siempre. Y es muy importante las modificaciones del estilo de vida, que justamente la medicina del estilo de vida es parte de la medicina integrativa, ¿verdad? Y el control de comorbilidades forman parte del tratamiento y pueden mejorar los síntomas y optimizar la función gonadal. Muchas veces los pacientes no necesitan testosterona. Lo único que necesitan es que haya un control del el resto de las hormonas y cambios en el estilo de vida. Y bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias, Patricia, por ilustrarlo todo tan bien. Y bueno, hemos hablado de la mujer, hemos hablado también del hombre, hemos hablado de muchas hormonas y hay muchísimas dudas. Así que, si os parece, comenzamos ya con la doctora Ana Cuesta y la doctora Patricia Carmona para resolver todas esas dudas y comenzar a comentar. Perfecto, doctora. La primera pregunta que tenemos es para la doctora Ana Cuesta, que preguntan que cuál es la fitoterapia favorita y cuánto tiempo se deben esperar para empezar a ver los efectos. Bueno, yo creo que no existe la fitoterapia favorita. No tengo una exclusiva que sea la que me guste para tratar los síntomas, sino que lo que intento es buscar el síntoma que quiero tratar o el objetivo que quiero resolver, ¿no? Normalmente las mujeres por la clínica que más se quejan sobre todo son los sofocos, ¿no? Entonces, mucha de la fitoterapia está enfocada al tratamiento de los sofocos, del flushing, de ese calor. A mí me está ofreciendo muy buenos resultados la cimitífuga racemosa. Las isoflavonas son las que se han utilizado tradicionalmente y existe evidencia con respecto a ellas. La cimicífuga algo menos, pero a nivel clínico me está ofreciendo mejores resultados la cimicífuga racemosa que las isoflavonas. Sí que es cierto que siempre hay que informar a la mujer que el efecto no es inmediato. No van a empezar a tomarlo y van a encontrarse fenomenal desde el día uno que empiezan a tomarlo, sino que es un efecto progresivo y que generalmente no van a encontrar pues un efecto notable pues hasta pasados, te diría, 8 o 12 semanas del inicio de la toma. Y lo importante también es no dar suplementos sin sentido, ¿no? O darle un cóctel de todo junto y decirle, pues tómatelo todo y quizás con esto mejores, sino que ir introduciéndolos poco a poco, ir viendo qué objetivos vas mejorando y en función de lo que te quede por mejorar, pues ir añadiendo lo que creas que puedas ir mejorando, ¿no? No tiene mucho sentido tampoco darle un cóctel de muchos suplementos mezclados porque ni vas a saber cuál de ellos le está funcionando, probablemente hagan un efecto sinérgico y muchos de ellos no sean necesarios en conjunto, ¿no? Muy bien, doctora. ¿Y algún tipo específico de magnesio que prefieran? Pues dependiendo del objetivo también, normalmente lo que buscamos en la menopausia es mejora del sueño y mejora del estrés. Entonces, yo recomiendo mucho el bisglicinato de magnesio y mejor por las noches para mejorar esa esfera del sueño y sobre todo el manejo del estrés y la conciliación. Y los calambres. Los calambres Sí, también, los dolores sí, musculares también mejoran, ayuda sí. mucho.
con eso, es verdad que el bisglicinato también ayuda con el músculo, que lo has mencionado Eso varias es. veces en tu charla, la importancia. O sea que yo creo que ahí tiene un efecto doble. Y yo lo que hago, no sé tú, es añadirles algún magnesio como cuando duermen muy mal, más específico, como el Mm, malato, el para malato. que atraviesa barreras. Bueno, con los magnesios hay muchas opciones, pero sin duda el bisglicinato yo es con el primero que me quedo también. Mm. Yo creo que son suplementos clave en la menopausia, que yo creo que también lo ha dicho muy bien Patricia, ¿no? La vitamina D, el omega 3, magnesio, son como tres básicos que a una mujer en esta fase le puede aportar siempre cosas positivas. Un suplemento muy utilizado en América, pues en Latinoamérica, América del Sur y también lo he visto en Estados Unidos, es la maca, que La viene de maca. un tuber. No lo oí mencionar, ¿qué opinan ustedes de ella? Pues bueno, no sé qué opina Patricia. La maca tiene una evidencia limitada, pero sobre todo nosotros la enfocamos más al tema del manejo de la libido. La maca andina mejora la libido, que es otro de los síntomas que aunque no lo he puesto ahí, sí que es de los que más se quejan las pacientes, ya no solo relacionados con la menopausia, sino con el hecho del envejecimiento, de cumplir años. Sabéis que las mujeres también tenemos una dominancia de la testosterona y la testosterona no solo la perdemos en la menopausia, sino que la vamos perdiendo a partir de los 30, 35 años. Nuestros niveles de testosterona fisiológicos van disminuyendo, entonces uno de los síntomas que se queja la mujer pues, según va cumpliendo años es la disminución de la libido. Y yo la recomiendo mucho cuando la mujer manifiesta síntomas leves de disminución de libido para la mejora de la sexualidad. Súper. Doctora, nos preguntan también en cuanto al tratamiento, si usted ¿Sí? piensa que se puede usar en pacientes con antecedente familiar de SEA de mama o de útero. Si tienes antecedentes familiar de cáncer de mama y útero y es un antecedente familiar, no tienes una mutación genética, incluso aún teniéndola, no hay ninguna restricción ni en suplementos ni en terapia hormonal sustitutiva. La única restricción de tratamiento hormonal es una paciente que haya sufrido un carcinoma hormonodependiente. Pero el hecho de tener antecedentes de cáncer de mama o incluso tener una mutación genética que te predisponga a ello, no te contraindica en absoluto la terapia hormonal sustitutiva y mucho menos la suplementación. Buenísimo. Pregunto, Eh, doctora, ¿qué opinan por de ejemplo, probióticos? ay, Perdón. perdón, para Sí, continuar ahí la respuesta, sí, y es un caso sí, personal. Eh, sí. Mi mamá, por ejemplo, tuvo 2 veces cáncer de mama, Ujú. entonces, y yo quería terapia de reemplazo hormonal, entonces, eh, eso no es para que lo haga todo el mundo, eso es mi caso personal. Sí, Hicieron los estudios genéticos y todo salió negativo, o sea, ujú. es algo ya más familiar por otros lados o por otras índoles, no hay un perfil genético. Entonces hay formas donde se puede también dar, como tú decías, terapias mínimas dosis por Sí, vías de por supuesto. administración, las menos agresivas y con un examen muy minucioso, alternando, por ejemplo, resonancia magnética con mamografía. Recording in En- progress. Entonces, Bueno, es que vamos un sí. poquito más allá. Es que si ahora mismo una terapia hormonal sustitutiva transdérmica y con hormonas bioidénticas no ha demostrado que aumente el riesgo de cáncer de mama en una mujer. Las dosis que utilizamos son las similares a las que tenemos en nuestro cuerpo y además a una dosis inferior a las que nosotros producimos normalmente. Con lo cual, hoy por hoy, la terapia hormonal sustitutiva no podemos decir que sea o que te sea un factor de riesgo para el desarrollo de un cáncer de mama, con lo cual hoy por hoy no está contraindicado en este tipo de pacientes, en ningún tipo de pacientes, más que en aquellas que han sufrido un cáncer hormonodependiente, que en ese caso sí tenemos que limitar su uso, pero fíjate, incluso en esas mujeres con un cáncer hormonodependiente ya estamos dándole terapia estrogénica local,
O sea, ya estamos dando estrógenos locales, vaginales para un síndrome genitourinario, incluido en ellas, aun habiendo sufrido un cáncer hormonodependiente, ¿no? Entonces, en la terapia hormonal sustitutiva yo creo que hay que desmitificarla, o sea, hay que quitarle el miedo, ¿no? Nos tenemos que quitar el miedo de esa asociación con cánceres hormonodependientes que hoy por hoy no se ha demostrado, siempre y cuando pues pongamos una dosis que sea eficaz, intentando utilizar las hormonas bioidénticas, ¿no? Intentar utilizar una progesterona micronizada o un estradiol que sea estradiol, no valerato de estradiol ni ningún derivado equino, sino que sean hormonas lo más parecidas a las nuestras, a las que producimos a nivel fisiológico, y si utilizamos una dosis transdérmica, o sea, una vía de administración transdérmica, en principio no tenemos ningún riesgo de aumentar cáncer de mama. Si además a eso le sumamos que hacemos nuestros controles preventivos, hacemos un estudio mamario anual, yo creo que se pueden aplicar con absoluta tranquilidad y seguridad, vamos. De hecho, hoy por hoy estamos sufriendo un boom del uso de la terapia hormonal sustitutiva. Sabéis que los ginecólogos durante un tiempo utilizamos mucho la terapia hormonal sustitutiva. Salieron una serie de estudios mal diseñados en las que nos decían que quizás nos aumentaba el riesgo de cáncer de mama, entonces dejamos de utilizarlo, pero de manera brutal. La mujer menopáusica ha estado muy desatendida, se le ha prestado muy poquita atención, se le ha puesto muy poquito de tratamiento en casos que estaban muy indicados, y ahora en la que hemos retomado esos estudios, los hemos replanteado de manera correcta y se ha visto que utilizado de manera correcta no nos aumenta el cáncer de mama, estamos viendo otra vez un boom en la administración, tanto que muchos fármacos que utilizábamos habitualmente están desabastecidos en España, por ejemplo. Entonces, yo creo que lo que hay que transmitir a la mujer es que no es una terapia para todo el mundo, no la necesitamos todos, pero sí que aquella mujer en la que tenga unos síntomas de la menopausia que le afecte a la calidad de vida, que no haya sufrido un cáncer hormonodependiente, al menos tiene que acudir a una consulta individualizada para que se valore su riesgo individual, se le explique cuáles son sus opciones y se plantee la posibilidad de su uso. Y me parece muy importante lo que dijiste basado en la evidencia, o sea, basada en la evidencia es muy poderosa, por ejemplo, como protector eh, para osteoporosis, o sea, protector de Claro. huesos. Pero entonces, si la paciente nos pregunta a nosotros dermatólogos, ay, la terapia de Ujú. reemplazo hormonal nos va a mejorar la piel, uno puede decir, podría, pero no está realmente diseñada para eso. Puede ayudarte un poquito, Claro. pero realmente la evidencia todavía no es tan fuerte. Entonces, eso para que también aterricemos las ideas y sea, o sea, te- tener siempre datos pues basados en la evidencia. Claro, no está diseñada y como hemos visto en la piel, no solo influye el déficit estrogénico, ¿no? Sino que influye, de eso sabéis muchísimo vosotros más que yo, el fotoenvejecimiento, o sea, hay otras más cosas, muchas más cosas que nos van a influir en esto. Obvio, seguramente si pones la terapia hormonal sustitutiva, la mujer va a ver una mejoría en su piel, igual que va a haber una mejoría en muchos otros parámetros. Su perfil metabólico va a mejorar, la distribución de la grasa va a mejorar, o sea, a nivel estético, ella va a notar cambios que van a ser beneficiosos. Lo que pasa es que de entrada no está diseñada para mejorarla estéticamente, ¿no? Sino que Sí. o sea, está diseñada para mejorar sus síntomas que afectan a calidad de vida a otros niveles, como pueden ser los sofocos y demás. Pero muchas de ellas, si tienen esos síntomas, y además yo creo que el riesgo, aunque sea poco, está justificado si mejoramos síntomas que sean más sistémicos, no tanto estéticos, ¿no? Pero en aquella mujer en la que se lo estamos dando por mejorar otros síntomas, seguramente que note una mejoría a nivel también de distribución corporal, de distribución de grasa corporal y a nivel de piel también. Y doctora, ¿cuál es la opinión que tiene sobre los probióticos vaginales en óvulos? Los probióticos en óvulos, pues mira, realmente se están dejando, la vía vaginal para la administración de probióticos se está dejando de utilizar. Ya sabéis que existe una relación muy importante entre la mucosa intestinal y la mucosa vaginal. Prácticamente es un mismo territorio. Y la vía de administración hoy por hoy de los probióticos es oral. La de los probióticos que afectan también a la vagina es oral. Normalmente lo recomendamos oral, aunque existen algunas cremitas que podemos dar también a nivel vulvar que nos puede mejorar la colonización del lactobacillus a nivel vaginal. Pero la vía de administración más frecuente ya no son los óvulos, sino que es más la administración oral. Doctora, también le preguntan que si tiene experiencia con el uso de tremela. Tremela. ¿Qué es el tremela? No, no sé No qué sé. es.
Yo tengo entendido que es un hongo. Fusiforme, ¿no? ¿Un? Perdona, no te... Tengo entendido que es un hongo. Se llama tremela fusiforme y es un hidratante natural, que tiene mejores efectos que ácido hialurónico para resequedad vaginal. Incluso Pues se la verdad, utiliza en todo el cuerpo, ¿no? pero ¿cuál es su derivado? ¿De dónde viene el trémela? Es un hongo, es De una un célula. hongo. Ah, pues no tengo experiencia individual con el trémela, la verdad. Nosotros, sobre todo, los hidratantes que utilizamos están basados en el ácido hialurónico y son los que tenemos comercializados aquí. No me suena ninguno basado en un hongo, en trémela. Luego hay diversidad según los países, ¿no? Claro, Patricia, claro. una cosa, si puedes silenciar el volumen también del que tienes silenciado el micrófono y así no suena con retorno. A ver, es que está teniendo problemas con la Es que conexión. sí, tengo problemas con la conexión y estoy en el celular y estoy en la computadora porque si se cierra de uno y Y con que el que cierras, cierres también el volumen para que así no suene con retorno. tengo solo el volumen aquí. Sí, en el otro no. No solo el micro, sino bajar el volumen. Sí, Ah. es que igual dice, no se puede bajar todo el volumen. Pero a ver, ahí me escuchan, creo que en el teléfono tengo mejor Está perfecto. recepción, Ahí que ya. no escucha casi nada de lo que decía la doctora. Pero bueno, a ver, acá ya estoy. Muy bien. Alegramos que pese a los problemas de conexión estés aquí. Tenemos también muchas preguntas para ti. Sí. Preguntan respecto a la histaminosis en pacientes perimenopáusicas, perdón, ¿cómo se aborda? Si se pide alguna analítica y cuáles son las pautas del manejo. Bueno, pues Histaminosis. Ah, bueno, no, sigue. sí. En cuanto a histaminosis, yo justamente como yo creo que todos los que nos dedicamos a esto de medicina integrativa sabemos que no podemos abarcarlo todo, es demasiado. Yo tengo dos pacientes con histaminosis, una verdadera histaminosis, y todos los ve la doctora Ana Farrera. Bueno, estos dos pacientes los ve la doctora Ana Farrera y hace el protocolo idéntico, ¿sí? Que si fuera paciente de 20 años o paciente de 40 años o paciente de 50 años. En cierto grado, muchísimos pacientes que vamos a ver van a tener cierto grado de histaminosis, porque la disbiosis causa histaminosis, ¿sí? Yo creo que hay mucho sobre diagnóstico muchas veces de este padecimiento. Eh, no es esta paciente tiene histaminosis, la vamos a encasillar en esto, no, tenemos que verlo como yo les mostraba en la imagen, como un todo. Muchas pacientes diagnosticadas vienen conmigo diagnosticadas de histaminosis y lo que tienen es permeabilidad intestinal, hipotiroidismo, resistencia a la insulina, se resuelve eso y se resuelve la histaminosis, entre comillas, histaminosis, ¿sí? Entonces, son las mismas restricciones alimentarias, son los mismos estudios, la determinación de la DAO, y yo lo mando con una doctora específicamente cuando este estudio genético es positivo, que he tenido dos pacientes así. El resto es reparar intestino y con eso se reparan las manifestaciones dermatológicas de histaminosis. Igualito que lo hago en pacientes de 20 años, igualito en pacientes de 45 años. ¿Sí? Muy bien, gracias, doctora. ¿Y usted, doctora Ana, qué opinión tiene al respecto? Yo estoy muy de acuerdo con Patricia. No creo que exista una histaminosis típica de la perimenopáusica. O sea, ahora está como muy de moda asociar las fluctuaciones hormonales a la histaminosis, ¿no? O relacionarlo y meterlo como un cajón, como una entidad única, ¿no? Histaminosis en la perimenopausia. Yo no creo, no tengo constancia de que exista esa entidad como definida, sino que es una histaminosis como la de cualquier otra edad y que, bueno, es verdad que muchos síntomas de la histaminosis se pueden solapar con los síntomas que hay en la perimenopausia, ¿no? Y eso nos puede confundir un poco, pero yo creo que el manejo tiene que ser el mismo a cualquier edad.
y efectivamente muchas veces están relacionadas con el SIBO, con la permeabilidad intestinal y yo creo que ahí nosotros, por ejemplo, en INDA tenemos una médico integrativo que es a la que derivamos todos estos casos y ella es la que se encarga pues, de manejar la permeabilidad intestinal y muchos síntomas de la histaminosis pues mejoran con eso. Yo creo que la clave, que lo habéis dicho también las dos en vuestras charlas, es que en la menopausia se produce un cambio y un cambio siempre desestabiliza el cuerpo. Entonces, si tú tienes muy bien equilibrado tus hábitos, tu alimentación, tu deporte, etcétera, vas a notar menos esa desestabilización, ¿no? Si ya estabas en una situación, que es lo que tenemos que detectar nosotros como sanitarios y que lo habéis explicado muy bien con todos los ítems y con todo lo que hay que hacer, que no es sencillo, es complejo porque son muchas áreas. Claro. Sí, yo estoy de Sí, acuerdo. Yo creo que es un proceso de cambio que experimenta nuestro cuerpo de manera muy brutal, para el que estamos muy poco educadas además, porque no nos transmitimos mucho esta información y entonces nos viene todo de golpe y se nos estabiliza mucho en un momento de nuestra vida en la que tenemos que ser muy productivas todavía, con mucha exigencia fuera también de, ¿no? En casa y fuera de casa y en una época en la que todavía somos muy jóvenes, ¿no? Entonces, pues bueno, pues hay que estar preparadas mental, física y a todos los niveles, ¿no? sí. Así Doctora, también es. preguntan si en una consulta antiedad con pacientes posmenopáusicas asintomáticas, si se recomiendan análisis clínicos o no. ¿A mí? Sí, señora. Yo a todos mis pacientes les hago análisis clínicos. Yo no he encontrado una paciente que venga a consulta de estética y que esté sana al 100, o sea, no, ninguna. Todas tienen cierto grado de resistencia a la insulina. Es súper común la disminución en la función tiroidea. Es muy común la falta de nutrientes, de vitamina D, de hierro, de zinc. La deficiencia de zinc tampoco estudiada, que es básica para la salud de la piel. Hago un estudio hormonal también, justamente para ver en dónde estoy parada, ¿no? Y a partir de ahí, como la imagen que les decía del tratamiento holístico, lograr estabilizar a mi paciente y ya a partir de eso empezar con todo el tratamiento estético, porque si yo no tengo esa estabilidad, con esos estudios de laboratorio ya mejorados, ya sea con suplementos o con medicamentos que se necesiten, mi paciente no va a ver resultado, ¿no? Yo le voy a poner un bioestimulante y va a decir, oiga, es que estoy igual. O incluso actualmente hay muchas, yo acá en México lo estamos viendo, muchos, por ejemplo, efectos secundarios por Sculptra, ¿sí? Veo muchos pacientes con nódulos. Pues este procedimiento, yo les hago los estudios, no mías, yo les hago los estudios y lo que he encontrado es anticuerpos antitiroideos positivos en la gran mayoría, ¿sí? Entonces, tengo que ver en dónde estoy parada. Eso siempre. Muchos piensan que, qué exagerada de estudios de laboratorio, pues inyectarla y ya, le va a venir bien. No, porque tanto esas consecuencias que puedo tener negativas, a mí me afectan, obviamente como médico, yo lo estoy haciendo, pero tú ves a las pacientes llenas de todas estos nódulos que es súper difícil quitárselos y te arrepientes de que, bueno, en mi caso no me ha pasado, pero seguramente la doctora que hace que ha hecho, doctores que han hecho esos procedimientos se arrepentirán de no haberle pedido estudios. Y sobre todo para que a la paciente le vaya mejor y que tengas un envejecimiento, una medicina, yo no le llamo anti-envejecimiento, le llamo slow aging, ¿no? Más integral, que es lo que busca la dermatología integrativa y que desde que tu paciente te llega con acné a los 12 años, tú ya estás dándole todas las armas para que llegue a una menopausia asintomática, ¿sí? Eso es lo que yo busco con mis pacientes. Ahora que dijiste lo de los nódulos y el ácido folinácico, hace poquito salió un artículo de pronto
a los GLP-1 tenían algo que ver con aparición de nódulos en pacientes que se han aplicado Sputra o algo así. Entonces, como todo esto es dinámico y novedoso, lo que hablemos hoy no sé si será la verdad del mañana. Hay que estar muy atentos porque las pacientes perimenopáusicas también son unas grandes usuarias de los GLP-1. Ujú. Entonces, hay que estar como con las antenitas y el radar puesto Sí, para y estar leyendo y actualizándose. que yo ahí tengo mi postura, también lo raíz ese artículo. Lo que pasa es que también la paciente llega a los 50 años, muchas veces y yo he dado charlas en dermatología y les pregunto, ¿quién se ha hecho estudios? Ni siquiera como doctoras a veces. Llegamos a los 50 años sin habernos estudiado así de que como debe de ser nuestra insulina, nuestros anticuerpos, unos ANAS también, no tenemos un ultrasonido tiroideo, entonces, y hay muchísimo uso de GLP-1 sin indicación médica. Entonces, yo aquí veo muchísimas pacientes que tienen hipotiroidismo, que tienen predominancia estrogénica, que tienen resistencia a la insulina. No tienen un diagnóstico, pero sí tienen un tratamiento a veces dado por ellas o a veces dado por un endocrinólogo que solamente con verlas les diagnosticó y no les hizo todo un protocolo. Y además se siguen inyectando, ¿no? Entonces yo creo que es un desorden, o sea, en cuanto a en nuestro actuar, en nuestras decisiones. No tenemos y las pacientes tienen que ser educadas por nosotras, que todo sea en orden, primero estudiate esto, primero ve deficiencia de nutrientes, mejora tu calidad de vida, las ves inyectándose, hasta amigas tenemos, ¿no? Y con la Coca-Cola y la fiesta, o sea, tenemos que ser más ordenados y más conscientes en nuestras decisiones en cuestión de salud, y ya con el tiempo iremos identificando qué es lo que está causando estas complicaciones. No, y por ejemplo, con estos GLP-1, porque es que uno de los problemas de la menopausia es el aumento de peso. Ninguna mujer, o bueno, casi ninguna mujer quiere aumentar de peso y a veces por todos los esfuerzos que haga, con todos los esfuerzos sigue subiendo cada vez que se pesa, hay medio kilo más y eso es muy frustrante. Entonces, ¿qué más fácil que es el GLP-1? Con el GLP-1 comienzan a comer una vez al día solamente, a bajar de peso y después tenga Ujú. Ok. osteoporosis y ya muchas veces eso es irreversible. Entonces, eso es parte de la educación que tenemos que dar, que el camino más fácil no es el más seguro, que hay una Exacto. cosa que se llama medicina de estilo de vida, como los pusieron ustedes dos en sus Ujú. diapositivas, es el pilar de todo. Entonces, la ausencia de micronutrientes y nutrientes con los GLP-1 es brutal. Entonces, eso hay que, y en la gente perimenopáusica y menopáusica es un problema, yo creo que importante. Así es. Bueno, Bueno, pues también es... no, Adelante, estaba doctora. pensando que como está la siguiente diplomatura, ¿no, Adriana? Que ya nos dieron las 8, que luego nos dan un toque para respetar los tiempos, pero no sé si queréis alguna pregunta más. Las preguntas que quedan, de todas maneras, nosotras las enviamos al correo de ambas doctoras para que las tengan y las puedan resolver. Claro. Y en el chat destacar que hay muchísimas charlas de felicitaciones. Gracias, Patricia. Gracias, Ana. Nos han hecho una excelente ilustración y nutrido para el manejo de nuestras pacientes y nuestros pacientes también. Así que gracias y bueno, que tengan un excelente resto de jornada. Muchísimas gracias y saludos a todos. Gracias Bye. por la Muchas oportunidad también. gracias. Gracias. Hasta luego.